Muy buenos días, es un agrado saludarlo y esperando además que todos se encuentren muy bien durante esta mañana. Este último tiempo se han dictado una serie de normas laborales dado el contexto de pandemia en el que nos encontramos todos, ¿no? Es por ello que este webinar es una iniciativa que pretende poder tener una mirada resumida de estas leyes y aportar así a una mejor comprensión y aplicación de cada una de ellas. Quisiera recordarles y comentarles que este webinar está siendo grabado, así que se lo haremos llegar a sus correos durante la tarde del día de hoy. Pues bien, para dar inicio a este webinar es que quisiera dejar con ustedes a Jenny León, gerente general de la destacada consultora Prior Chile, empresa especialista en outsourcing contable, laboral y auditoría financiera, entre otros servicios. Muy bienvenida, Jenny. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Es un agrado poder saludarlos. Y en esta ocasión daremos inicio a esta presentación conversando acerca de tres leyes laborales que han salido en este último tiempo. Una de ellas es la ley de teletrabajo, la otra la ley corta de protección al empleo y la de crianza protegida. Estas tres leyes tienen un denominador común, entre ellas que fueron creadas obviamente con la finalidad de hacer frente a la pandemia en la cual estamos todos viviendo y que fue tan repentina para todos, y las empresas tuvieron que hacer frente a esta eventualidad. Ahora, la base de estas tres leyes es la protección de los derechos fundamentales del trabajador. Eso es lo que más tienen en común. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales? El respeto a la vida, la integridad física y psíquica del trabajador. Estas leyes además tienen una duración hasta octubre del 2020. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque hasta esa fecha dura el estado de excepción del país. Obviamente si el gobierno, de acuerdo a las condiciones que se vayan dando en el día a día, que son tan desconocidas por supuesto para todos, podría ampliar este estado de excepción. Si ese estado de excepción es ampliado, estas leyes se amplían también, ¿ok? No tienen una duración, una vida más larga que ese periodo. La primera ley que vamos a ver ahora es la ley de teletrabajo o de trabajo a distancia. ¿Qué indica esta ley? Esta ley trata de revisar las condiciones específicas de seguridad y de salud con las que cuenta el trabajador que está en condiciones de prestar servicios en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Hay que distinguir entre ambos conceptos. Trabajo a distancia es aquel que el trabajador presta sus servicios en un lugar diferente a la oficina, a la obra o faena de la empresa. Y el teletrabajo es aquel que sucede lo mismo, sin embargo lo hace detrás de un computador y toda su información la transmite a través de un computador. ¿Qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, como cliente a Codelco y tengo una faena dentro y tengo trabajadores, eso no es trabajo a distancia, ¿ok? El trabajo a distancia es cuando es algo distinto, totalmente ajeno a nuestra oficina. Ahora, lo más importante de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia que ustedes deben considerar es la matriz de riesgo. La matriz de riesgo está reglamentada en el reglamento que salió ahora con fecha de julio, que es una ampliación de la ley que ya venía del 2018 de teletrabajo, que fue modificada producto de la pandemia en el mes de marzo, y que se incorporaron todas las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir el trabajador en estas condiciones. Ojo, porque si no las cumple, ese trabajador no puede trabajar bajo esa modalidad. Por eso es súper importante que esta matriz de riesgo la tengan muy clara. Ahora, todos se preguntarán, ¿qué es esta matriz de riesgo? Esta matriz de riesgo es una evaluación tanto de las condiciones que tiene el trabajador en su lugar donde está prestando el servicio, como las condiciones que el empleador y las herramientas que le entrega para cumplir ese trabajo de acuerdo al reglamento impuesto por la ley. Ahora, esa matriz de riesgo, el día lunes 21 de esta semana, las mutuales de seguridad subieron a sus páginas web todo el seguimiento que hay que hacer de esta matriz. Subieron un formulario de autoevaluación, que es un formulario que va a tener que llenar cada uno de los trabajadores, en el cual se indique, por ejemplo, yo trabajo en mi casa y tengo una silla tipo sillón,
no es ergonométrica. Trabajo con el computador sin alzador y tengo problemas a la vista. Bueno, una vez que él haga esa autoevaluación, el empleador va a tener que llenar la famosa matriz de riesgo con la información que el trabajador le entregó. Esa matriz, ese formulario que tiene que llenar el empleador, aparece en las mismas mutuales, está disponible. Es una planilla de Excel que tiene 5 pestañas, algunas más, y ahí ustedes tienen que vaciar la información que el trabajador entregó, ¿cierto? Una vez completada, esa matriz la recibe la mutual o el ISL, depende de dónde estén afiliadas a la empresa, y la mutual o el ISL la revisa y da sus recomendaciones. ¿Cuáles van a ser esas recomendaciones? Esas recomendaciones van a ser: el trabajador no cuenta con la seguridad para no tener problemas de vista, por lo tanto requiere un alzador. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Enviarle un alzador para el notebook a su domicilio. El trabajador cuenta con una silla que no es ergonométrica, por lo tanto le va a producir lumbago el día de mañana. El empleador debe enviarle una silla, por último la que tiene en la oficina, enviársela a su casa, para que prever que no le suceda ese tipo de enfermedad en su espalda. Eso es lo que trata la matriz de riesgo. Si la mutual o el ISL responde que realmente el trabajador no está en condiciones de cumplir su trabajo en su domicilio de manera segura, la mutual no autoriza a que ese trabajador esté bajo esa modalidad, ¿ya? Por eso es importante llenar esta matriz. Ahora, podríamos nosotros decir: ¿y cómo me aseguro que realmente el trabajador tenga todas las condiciones que la mutual me está pidiendo y que el reglamento me está pidiendo? Porque el reglamento, que es por ley, indica qué es lo que el empleador tiene que velar que el trabajador tenga en su lugar de trabajo. Incluso menciona las instalaciones eléctricas. O sea, hasta eso hay que revisar. Ojo con eso. Es bueno que ojalá puedan leer el reglamento y ver el listado de cosas que hay que cumplir. Y además indica que el empleador tiene 3 cosas que cumplir, y en el mismo orden que se las voy a dar. Una, tratar de eliminar el riesgo que se está viendo a través de la matriz entregada y que contestó la mutual. Eliminar el riesgo que está diciendo la mutual que tiene el trabajador. Tratar de controlarlo si no es así, y por último, tratar de minimizarlo. En ese orden: eliminar, controlar, reducir. ¿Ok? Si no hay ninguna de esas 3 posibilidades para el empleador de poder lograr minimizar, que es la última etapa del riesgo, no va a poder ese trabajador continuar haciendo teletrabajo. ¿Ok? Ahora, ¿el empleador y el trabajador podrán pactar esta modalidad? Sí, al inicio del contrato yo puedo contratar hoy a una persona directamente bajo la modalidad de teletrabajo, o durante su periodo en la empresa, como lo que ha sucedido ahora con la pandemia, que los trabajadores muchos ya estaban contratados desde antes y no hubo que hacer contrato, sino que hacer un anexo de contrato para modificar las condiciones. Obviamente, si la persona se va bajo esta modalidad, no puede haber un menoscabo de la remuneración porque el trabajador está prestando el mismo servicio. ¿Okay? Tampoco pierde los derechos que ha ganado individualmente ni colectivamente a través del sindicato. Tampoco se puede eliminar los conceptos de colación y movilización, y lo que sí, lo que permite la ley es dar un bono que se podría llamar bono teletrabajo, que es un bono que podría cubrir todos aquellos gastos que exceden para el trabajador a lo que él estaba acostumbrado a pagar. Por ejemplo, si el internet anteriormente le salía 20.000 pesos de manera mensual, le paga 40, esos 20.000 pesos de diferencia podemos ver con el trabajador la manera de cancelárselo a través de un bono, o quizás la mitad de ese dinero, pero llegar a un acuerdo y poder compensarlo por los gastos extras que está teniendo por trabajar desde su domicilio. Ahora, ¿se pueden cambiar las condiciones del teletrabajo original? Por supuesto, siempre se pueden cambiar las condiciones, porque tienen que recordar que las relaciones laborales son de a dos. Todos los contratos laborales o civiles o cualquier otro, siempre tiene que haber un mutuo acuerdo de las partes. Solamente que debe haber un aviso previo de 30 días para darle aviso a la otra persona y que se prepare, por supuesto. Ahora, las reglas y derechos de trabajar bajo esta modalidad. Lo que comenté,
si la persona está recién incorporándose a la empresa, debe firmar un contrato de trabajo, y una persona que ya está en la empresa desde hace tiempo, un anexo de contrato modificando estas cláusulas, ¿cierto? Y colocando la nueva modalidad. Ahora, el trabajador tiene los mismos derechos, y lo que sí, el trabajador puede pactar libremente su jornada de trabajo siempre que sus funciones se lo permitan. ¿Okay? También el trabajador podrá pactar tiempos de trabajo presencial y de teletrabajo en el mismo periodo. Por ejemplo, el trabajador puede decir, mira, yo podría ir los lunes, miércoles y viernes a reuniones en la oficina para juntarme con los clientes, y el día martes y jueves yo prefiero trabajar en mi domicilio y enviarte todo por email, todos los archivos y toda la información que corresponda a su labor, a sus tareas diarias. Puede hacerlo. Todo lo que es el equipo y material y herramientas debe ser proporcionado por el empleador, que tal como les mencioné, lo indica claramente la ley. Si él no tiene un celular, si él no tiene internet, si no tiene computador, todo debe ser provisto por el empleador. Él no puede poner algo de su propiedad, ¿ya? Y el trabajador puede o no puede estar sujeto a jornada de trabajo. Está sujeto a jornada de trabajo cuando se le estipula un horario en ese contrato o anexo de contrato, y no cuando está con el artículo 22. Pero recuerden que el artículo 22, que es bastante usado, la persona no puede tener supervisión directa de nadie. O sea, la persona tiene que hacer su trabajo cuando estime conveniente, a las horas que él estime conveniente, pero no puede haber alguien que le indique lo que debe hacer y a las horas que lo debe hacer. Ojo con eso. Ahora, lo que será fiscalizado ante una revisión de la Dirección del Trabajo son los contratos o los anexos que se firmaron para este tipo de modalidad, ¿ya? Debe haber un mecanismo de supervisión y control, por ejemplo, para el tema de marcación remota, para aquellos que tienen horario, los cuales ustedes ya deben conocer, que son los típicos que existen a través de las APP de los celulares o viajan a través de computadores. Ese sistema de marcación debe establecer el tiempo de desconexión, que deben ser 12 horas como mínimo para el trabajador. En esas 12 horas, el empleador no puede solicitar nada al trabajador, ¿ok? Y además debe quedar expuesto y expresamente expuesto si el trabajo va a ser presencial, combinado con teletrabajo o solo teletrabajo. Eso también tiene que quedar estipulado en el contrato. Por supuesto que el lugar o los lugares donde prestará los servicios, porque el trabajador puede prestarlos en su domicilio, como puede prestarlos en otro lugar, en una segunda vivienda, eso no hay problema. Mientras que puesto en el anexo o en el contrato, no hay problema con eso. Obviamente el periodo de duración y la asignación monetaria que les mencioné, que era el monto a cancelar para poder ayudar al trabajador con los gastos extras que significa trabajar desde su domicilio. Ahora, lo que se pacte en los anexos de contrato y en los contratos debe ser informado a la Dirección del Trabajo. ¿Qué pasa? Antes de la vigencia de entrada de esta ley, la Dirección del Trabajo había puesto una planilla de Excel para todos los empleadores y que fuera completada y enviada al mail que sale ahí, que es teletrabajo _trabajo_a_dt.gov.cl. A ese mail había que enviar la planilla de Excel con los datos que estaban ahí expuestos que había que completar. ¿Ok? Que era todo en realidad lo que estaba puesto, que anteriormente les mencioné, en el contrato o anexo. En este caso los datos del empleador, como podrán ver, los datos del trabajador, el tipo de pacto, la modalidad y la jornada de trabajo. Ahora, luego de la entrada de vigencia de la ley, la Dirección del Trabajo cambió esta modalidad y ya no se entrega ese archivo de Excel, sino que en la plataforma de la Dirección del Trabajo, en MiDT, ustedes entran con su clave y con su root, y le va a desplegar la información, los pasos a seguir para que ustedes, lo mismo que se registraban en esa planilla de Excel, lo registren ahora en la página. Siguiendo todos los pasos, al final hay un pequeño recuadro donde ustedes pueden poner observaciones, las que ustedes quieran, que no estaban estipuladas en el contrato, y que hace la Dirección del Trabajo, genera un pacto, genera un documento que lo hará llegar al mail que aparece abajo, luego de completado toda la información que está solicitando.
Puede llegar con copia a ustedes, con copia al trabajador, ahí ustedes tienen que ver a quién se lo hacen llegar. Luego, bueno, los que firmaron los contratos posterior a la vigencia de la ley tienen 15 días, y los que firmaron antes tenían 3 meses, pero la verdad es que esto está tan atrasado que realmente con los plazos no se preocupen mucho, porque realmente la DT esto lo cambió hace poquitito y ya sabemos que está atrasado, ¿ya? Nosotros quisimos hacer, en este caso, un pequeño resumen de lo más importante que tienen que tener presente del teletrabajo, trabajo a distancia, para el empleador y para el trabajador, ¿ya? En el caso del empleador, lo más importante es la matriz de riesgo. Aquí con la matriz de riesgo me voy a detener 2 segundos. El trabajador, cuando hace la autoevaluación, él puede colocar que no tiene silla, que no tiene alzador de computador, que le faltan materiales. Él va a llenar de acuerdo a lo que tiene en su domicilio, y por supuesto que se da fe de lo que está diciendo. ¿Qué pasa? Que el empleador podría eventualmente pedirle al ISL o a la mutual que lo vayan a fiscalizar, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer el ISL o la mutual? Tiene que pedir autorización al trabajador en forma previa, no es llegar y enviar a la persona a fiscalizar de forma repentina, ¿ya? Porque por ley está prohibido. Ya. Y en el caso del trabajador, me voy a detener en lo que tenemos subrayado ahí, que es el reglamento interno. El reglamento interno tuvo modificaciones. Yo los invito a que se metan a la mutual y descarguen el reglamento interno, porque se le incorporaron cláusulas de teletrabajo, las cláusulas de seguridad mínima que tiene que tener el trabajador para resguardar su seguridad y su salud en su domicilio, ¿ok? Entonces, por el lado del empleador la matriz, y por el lado del trabajador el reglamento interno. Eso es lo que tienen que tener presente. Ahora veremos la otra ley que salió en estos meses, que es de postnatal, de emergencia, y la otra de crianza protegida. Ambas leyes tienden a confundir, porque son muy parecidas en su base, que es proteger a los niños recién nacidos, y en este caso los niños en el de ley de crianza protegida. ¿Qué es la ley de crianza protegida? Es una extensión del postnatal, pero para niños que han nacido a contar del año 2013. ¿Qué pasa con esto? Son niños que pueden tener hasta 8 años de edad, y que el trabajador puede pedir el cese temporal de la obligación de prestar sus servicios a la empresa. El empleador no tiene obligación de pagarle la remuneración. En este caso, no deben confundirlo con la suspensión laboral, porque en este caso es el trabajador, o padre o madre, que tiene a cuidado personal su hijo, en el caso de las personas que están divorciadas o separadas y que tienen la tutela de sus hijos. Esa persona tiene el derecho a este permiso de postnatal parental de ley de crianza protegida, ¿ok? El empleador sí tiene la obligación de seguir pagando las cotizaciones previsionales. Ahora, hay algunos requisitos que deben ser cumplidos. Pueden acogerse, como dice ahí, los padres y madres y cuidadores de niños nacidos a contar del 2013, que estén afiliados al seguro de cesantía. Ojo con eso, porque sería bueno validar que estén afiliados, porque hoy en día la afiliación es automática, pero los trabajadores que llevaban mucho tiempo en las empresas, no era automática la afiliación. Y se vieron bastantes casos de gente que fue a la AFC a cobrar su asignación y no estaba afiliada. Bueno, ¿cuándo se da la ley de crianza protegida? Cuando entra a regir es cuando la sala cuna, jardín infantil o colegio a la que asiste el menor se encuentra cerrado. Como bien sabemos, producto de la pandemia, hoy por acto o declaración del gobierno está cerrado. Están cerrados todos esos institutos. Pero en algún minuto se podrían abrir. Entonces ahí es cuando hay que tener presente, porque si seguimos con el estado de excepción y se abre en esa sala cuna, pero justo la del trabajador no, ahí comienza a regir esta ley. Ahora, el empleador debe facilitar la solicitud del trabajador y no puede negarse a esto. Ahora, el trámite se hace en la página de la Superintendencia de Seguridad Social, que muchos de ustedes deben conocer, que se llama Suceso. Ahora, el trabajador, además de estar afiliado a la AFC,
debe presentar algunos documentos para que se haga válido el uso de este beneficio, los cuales son el certificado de nacimiento del bebé, del hijo, para demostrar que realmente nació después del 2013 y está dentro de los 8 años. Una copia simple de la sentencia judicial en caso que él tenga la tutela del menor, en caso de estar separado o divorciado de la pareja. Una declaración jurada, simple, en la que indique, además de indicar que la sala cuna, jardín infantil o colegio se encuentra cerrada, que es la única persona que se encuentra con suspensión. Es la única persona que puede cuidar a ese menor, no existe otra. ¿Ya? Eso es súper importante. Obviamente la fecha desde la cual se solicita la suspensión y los datos personales para que se le pueda depositar, se le pueden depositar los pagos mensuales y el correo electrónico para que sea notificada la persona. Los plazos para acogerse son a partir del 10 de agosto del 2020 y el empleador tiene 2 días hábiles para iniciar el trámite. Ahora, si el empleador se le olvidó, se atrasó, no pudo, el trabajador con los mismos documentos puede ir y hacer el trámite en la AFC, ¿ok? Y la AFC tiene un plazo de 4 días hábiles, o sea, el trabajador puede hacer directamente el trámite, ¿ya? No necesariamente tiene que pasar por el empleador. Y el plazo de la suspensión no necesariamente va a partir cuando la solicitud fue hecha, sino que cuando la AFC lo indique. En este caso, también quisimos hacer un pequeño resumen de lo más importante de las obligaciones del empleador y las del trabajador. Lo más importante que tienen que tener en el caso del empleador en su mente es que no se puede invocar la causal de terminación del contrato por inasistencia injustificada. ¿Por qué? Porque el trabajador presentó todos los documentos al empleador. Si bien el empleador se olvida, no puede, no tuvo tiempo, le pasó cualquier cosa y no presentó los documentos y lo hace el trabajador, es igualmente válido. No es una falta injustificada, ¿ok? Ahora, el trabajador, en el caso del trabajador, si él ve que la sala cuna fue abierta y no tiene problemas para dejar al niño en esa sala cuna, o en el jardín, o en el colegio, tiene 5 días hábiles que tiene que avisar al empleador con anticipación que se reincorporará a sus labores, ¿ok? Eso es lo más importante que deben tener presente de cada una de las partes que están involucradas en un contrato de trabajo. Luego tenemos la otra ley que es la de postnatal de emergencia. Este postnatal de emergencia es una licencia médica. Debemos recordar que el proceso de maternidad parte con un prenatal, un postnatal, el postnatal parental, y una vez terminado el postnatal parental, puede comenzar el postnatal de emergencia, ¿ok? Es terminado el postnatal parental. Son 4 etapas, ¿ok? Esto es una licencia médica que será otorgada al trabajador. ¿Y cómo opera? Es una licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad del COVID-19 para el cuidado del niño o la niña. O sea, la base es la misma, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la licencia? Es resguardar la seguridad sanitaria y salud de las niñas, que es en realidad la base de todas estas leyes que han sido establecidas en estos últimos meses relativas a la maternidad, ¿ok? Ahora, ¿en qué condiciones se otorga esta licencia? Es una licencia que debe otorgarse por jornada completa. La extienden por primera vez por 30 días y se puede extender hasta 2 periodos más, vale decir hasta 90 días. Ahora, si la persona está en el postnatal parental y entró en licencia médica, hay que esperar que esa licencia médica concluya para pedir la licencia de postnatal de emergencia, ¿ok? No se puede dar mientras la persona esté con una licencia médica diferente a la del postnatal parental en la cual estaba, ¿ya? Ahora, ¿quién paga esta licencia? Como todas las licencias médicas, estas son pagadas por ISAPRE y por FONASA. Ahora, como dice aquí, si ambos padres hubieran gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar de esta licencia médica preventiva parental. También quisimos hacer una pequeña comparación entre la crianza protegida y el postnatal de emergencia. Acá lo que deben tener presente,
es que la crianza protegida, bueno, es para niños, como dije antes, nacidos a contar del 2013 hasta 8 años de edad, y el postnatal de emergencia es una vez terminado el postparental, ¿ok? Postnatal parental. La otra diferencia es que con crianza protegida no gozan con fuero maternal los trabajadores, y con el postnatal de emergencia sí gozan con fuero maternal. En el caso de la crianza protegida, la remuneración es pagada por la FC, y en el postnatal de emergencia, el subsidio lo paga la ISAPRE o FONASA porque es tratado como cualquier licencia médica, ¿ok? En el caso de la crianza protegida, es el trabajador quien debe indicar cuándo puede retomar sus funciones, ¿ok? Porque si la sala cuna, jardín infantil o colegio sigue cerrado, él sigue protegido por la ley de crianza protegida, hasta que sea abierto, y obviamente en las condiciones de seguridad y sanitaria que requieren los niños, que es lo que se pretende proteger con esta ley. En el caso del postnatal de emergencia, el trabajador debe retomar sus funciones una vez terminada la licencia de los 90 días, que es lo máximo que se puede extender. Eso es lo más importante que deberían saber en el caso de estas dos leyes que se prestan un poco a confusión, pero que acá tratamos de destacar en azul las diferencias para que ustedes las tengan muy claras. Ahora veremos las modificaciones de la Ley de Protección al Empleo, que en una primera instancia traía bastantes artículos y bastantes difíciles de llevar a cabo y de entender. Por lo tanto, sacaron las modificaciones a través de una ley corta, que lo que modifica fueron la forma de realizar las cotizaciones de seguridad social, las condiciones y términos de contratos de trabajo, los cambios de la empresa y la suspensión, la situación de las empleadas de casa particular, que muchos tenían bastantes preguntas respecto a eso, los descuentos de las pensiones alimenticias y la suspensión, y los fueros, ¿ok? Cuando el trabajador se encuentra en suspensión. Tratamos de hacer acá un pequeño paralelo para indicar qué es lo que decía antes y qué es lo que dice ahora. Como vemos, en el caso de la Ley de Protección al Empleo, antiguamente las cotizaciones provisionales debían ser pagadas en un 50% del monto de las cotizaciones previsionales y de salud. Sin embargo, la ley corta ahora se calculan al 100% de las remuneraciones. ¿Qué pasa? Eso fue un dolor de cabeza para muchas empresas porque tuvieron que modificar sus sistemas computacionales y ver la fórmula para calcular para aquellos trabajadores que estaban en suspensión y para aquellos que no. Por lo tanto, se definió un 100% para todos y tomando la última remuneración anterior al mes de suspensión, que se firmó el pacto. En el caso anterior, si el empleador se veía imposibilitado de pagar la FC, podía diferir el pago dentro de los 12 meses. Bueno, eso fue aumentado a 24 meses, obviamente producto de la situación económica que están pasando muchas empresas, ¿no? Luego, en el caso de pactos de reducción de jornada, no admitía pagos de cotización en forma proporcional, lo cual fue modificado y hoy en día sí se puede realizar. Luego, anteriormente no se pagaban las cotizaciones de seguro social de accidentes y enfermedades profesionales, bueno, eso se mantuvo. Hasta el día de hoy no tienen que hacerlo. En el caso anterior de ley de protección, el despido no se aceptaba la causal de caso fortuito o fuerza mayor, porque eventualmente con lo que estábamos viviendo con la pandemia, una empresa podría haber aludido a esas causales. Estaba prohibido. También estaba prohibido cuando un trabajador estaba suspendido, utilizar la cláusula de necesidades de la empresa. Con la ley corta se aclararon cuáles eran las cláusulas por las cuales se puede despedir a un trabajador que se encuentra en suspensión, ¿ya? Porque quedaron muchas dudas, quedó muy abiertos. Por lo tanto, agregaron el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia voluntaria, la muerte del trabajador, vencimiento del plazo o término de la obra o faena. Y se mantuvo el hecho de que no pueden ser despedidos los trabajadores por necesidades de la empresa si se encuentran en una situación de suspensión de trabajo. ¿Ok? Y las remuneraciones a considerar obviamente serán las previas a la suspensión. Ahora, las empresas para acogerse a suspensión, obviamente que hay algunas que están suspendidas por acto o declaración del gobierno, y por sí solas se entiende que están suspendidas. A la cual no le sucedió eso,
se incorporó la cláusula donde se decía que se presumirá que ese empleador se puede acoger a la suspensión laboral siempre y cuando haya experimentado una disminución de las ventas en un periodo de 3 meses que exceda un 20% respecto del promedio del mismo periodo del ejercicio anterior. Eso eran bastantes meses, porque algunas empresas mantuvieron sus ventas o servicios durante el primer mes, por lo tanto a muchas no le bajó. Sin embargo, con el pasar de los meses, sí hubo reducción en los ingresos, y se pudo notar, y la ley fue modificada, y ahora es que para acogerse a suspensión, lo que se revisa es que hayan tenido una disminución de sus ingresos, netos por supuesto de IVA, en una caída igual o superior al 20%, pero del mismo, o sea, de un mes relacionado con el mes del año anterior, no 3 meses como lo indicaba antes, ¿ok? Ahora, ojo con eso. ¿Por qué? Porque yo puedo aludir que mis ingresos bajaron, pero la Dirección del Trabajo está facultada para pedirle al Servicio de Impuestos Internos información de la empresa que se acogió a suspensión, ¿ya? Así que realmente deben verificar que esta caída se haya realmente producido. En el caso anterior, no se indicaba nada respecto del pago de dividendos, y acá con la ley corta se incorporó una cláusula que indica que no se pueden repartir dividendos en las SA siempre que esa empresa se haya acogido a suspensión o bien pertenezca a un holding en el cual alguna empresa dentro de ese holding se haya ido a suspensión. Si sucede eso, no puede acogerse a suspensión laboral. Luego, la ley anterior se prohíbe suscribir el pacto de suspensión para las empresas que hayan contratado o celebrado convenios con el Estado. Eso fue modificado y quedan exceptuadas las empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y se paguen según el estado de avance de las obras. Bueno, acá, en realidad esto es más para las empresas que tienen subvenciones, como por ejemplo un jardín infantil de la FUNAEP, y tenga personal que manipula alimentos, no puede ser suspendido ese personal. ¿Ok? De las sociedades anónimas abiertas no mencionaba nada, y ahora lo dejo claro, que las sociedades anónimas abiertas, los directores no podrán percibir honorario o dieta. Y en caso de que realmente se deba pagar un honorario o dieta, podrían hacerlo hasta el porcentaje del seguro de cesantía, no más que eso. Luego, las empleadas de casa particular. Anteriormente el empleador solo estaba obligado a pagar la cotización de salud y SIS, y hoy en día en realidad a la empleada de casa particular el empleador debe pagarle todas sus cotizaciones previsionales y también retener el tema de la indemnización. ¿Ok? En el caso de las pensiones alimenticias, de las cuales han sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador, hoy se puso un tope, siguen siendo embargables, pero están sujetas a una retención hasta un 50% de las asignaciones que la AFP le está pagando al trabajador. Antes nada decía. Luego, aquellos trabajadores que están beneficiados por la ley 21.227, esta es subsidios, por ejemplo, al empleo joven, o subsidio a las madres, a la mujer que entrega el gobierno. Ellos no pierden su beneficio y no pierden su subsidio fiscal por encontrarse en suspensión. ¿Ok? Ahora, no podrán suscribir pactos de reducción de jornada los trabajadores con fuero laboral. Eso se mantiene. Simplemente ahora se expresó claramente que el fuero de maternidad también está incluido, porque no la mencionaba y se prestaba para confusión. Luego, los trabajadores podrán hacer efectivos sus seguros de cesantía en materia financiera. ¿De qué se trata esto? Los trabajadores que están en suspensión, cuando se firma el seguro de cesantía, hay cláusulas en las cuales indica que si esa persona tenía algún crédito con alguna casa comercial, algún banco, ese trabajador, con un certificado del empleador,
puede presentarse a la compañía de seguro y puede manifestar el hecho que se encuentran en suspensión y comienza a regir la póliza, la cual indica que van a pagar, la compañía de seguro debe pagar las cuotas pendientes de ese préstamo. Lo que las cuotas durante la persona se encuentre en un periodo de suspensión, debe pagarla la póliza del seguro, la compañía de seguro, y no entrar en mora al trabajador, ¿ok? Ahí quisimos abarcar lo principal de las leyes que han salido en estos últimos meses, las cuales se prestan un poco para confusión, pero si ustedes revisan las slides podrán darse cuenta que están destacadas las cosas más importantes, porque muchas veces una ley es tan larga que uno la lee y hay un punto, hay una coma que quizás puede decir otra cosa y no la entendemos. Por lo tanto, es importante que vean lo que está destacado y es suficiente, ¿ya? Ahora, quisimos colocar un bonus track que es, para que ustedes estén en conocimiento, que es la Ley Nacional del Cáncer. En este minuto se está tramitando una nueva Ley Nacional del Cáncer, que obviamente se crea con la finalidad de crear un fondo de financiamiento, como dice ahí, y una normativa que regula la acción pública respecto del cáncer, su detección, tratamiento y las políticas públicas relacionadas con esta enfermedad. Ahora, se está realizando, por supuesto, un plan que incorpore esta ley con las relaciones laborales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pretende considerar la importancia de velar por la seguridad social del paciente, ¿ya? Y manifestando la ley la intención que el trabajador no pueda ser despedido de su empleo mientras presenta esta enfermedad, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo que un trabajador que haya presentado cáncer tendrá un fuero de hasta un año después de su remisión. ¿Qué es la remisión? La remisión es que cuando una persona ha sufrido de cáncer, normalmente se le indica que en un lapso de 5 años esa enfermedad podría volver, ¿cierto? Por lo tanto, ese periodo se llama remisión. Una vez terminado eso, obviamente el paciente sigue haciéndose exámenes y todo, pero normalmente es de 5 años. Lo que dice esta ley es que tendrá fuero de hasta un año. ¿Y qué dice el Colegio Médico? Que el fuero debiera durar 5 años, y por eso sigue en discusión en el Congreso. Ahora, existen ciertas trabas para esto. ¿Por qué? Porque este conocimiento de diagnóstico, el empleador, al saber que existe un fuero asociado, se podría prestar para discriminación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otra cosa podría pasar? Que los enfermos de otras enfermedades podrían discutir su derecho a también tener una ley que los proteja dentro de su trabajo. Entonces, debe haber una delicadeza y una fineza para hacer esta ley que no se preste para ese tipo de situaciones, ¿ya? ¿Y cuándo comenzará a regir esta ley? Bueno, como les acabo de mencionar, todavía no se sabe, se está discutiendo todavía, pero deberá hacerse operativa luego de ser aprobado en el plazo de un mes, ¿ya? Y su reglamento en un máximo de 3 meses. Por eso consideramos importante que ustedes tuvieran noción de que eventualmente en algún minuto esta ley va a ser aprobada, ¿ya? Y pudiesen tenerlo en mente, ¿ya? Con esto hemos querido finalizar nuestra presentación. Esperamos que les haya quedado un poco más clara estas leyes que son, como ya les dije, un poco complejas. Lo que deben tener presente que la ley de crianza protegida, de protección al empleo, de postnatal de emergencia, duran hasta que se levante el estado de excepción del país. Ojo con eso porque la fecha es 31 de octubre. Recuerden que el 2 de octubre vence la entrega de la matriz de riesgo a las mutuales. Son un poco complejas esas matrices de acuerdo a lo que se puede observar de lo que ya han subido a sus páginas las mutuales. Así que yo les recomiendo entrar y mirarlas, porque la verdad es que hay que completar trabajador por trabajador. Lo mismo sucede en la dirección del trabajo, es trabajador por trabajador. Si tienen 3.000 trabajadores, van a tener que hacerlo por los 3.000 trabajadores uno a uno. Así que yo les recomiendo desde ya comenzar a indagar qué dicen las plataformas y poder
presentar la información que se les está siendo requerida. Ahí está mi mail, si ustedes tienen alguna duda respecto a la presentación, no tengan problema en mandármelo, siéntanse libres, que yo voy a atender todas las consultas que a ustedes les haya quedado pendientes. Muchas gracias. Alejandro, no sé si tú tienes alguna pregunta en particular que haya surgido. Sí, Jenny, muchas gracias. Sí, mira, aquí han surgido algunas consultas a través de la sección preguntas y respuestas. Marcela consulta, dice, ¿quién es el encargado de pagar las retenciones judiciales en caso de que existieran? ¿La AFC o el empleador? Bueno, las retenciones judiciales que han sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador deben seguir siendo pagadas por el empleador. ¿Qué sucede? Cuando el empleador notifica a la AFC la cantidad de trabajadores que se encuentran en suspensión, en esa misma declaración jurada simple que hizo, debe indicar cuáles son los que tienen retención judicial. De esa forma, la AFC, todas esas personas que tienen retención judicial, ese dinero se lo va a hacer llegar al empleador, porque el empleador no pierde la calidad de ser el obligado de retener y pagar la retención judicial. Por lo tanto, es el empleador el que tiene la obligación de seguir haciendo y preocupándose de pagarla. Ok. Joaquín consulta, dice, nuestra casa matriz está en Panamá. ¿Puedo hacer suspensión de servicios igual? La verdad que en diciembre del 2017 el Servicio de Impuestos Internos sacó una resolución en la cual entregó un listado de países que son privilegiados tributariamente y dentro de ellos puso Panamá, ¿ok? Que además todos sabemos que los impuestos ahí son bastante bajos, por lo tanto es un paraíso fiscal, y la ley es clara en decir que todas aquellas empresas que están controladas o que alguna empresa del grupo o holding estén en algún paraíso fiscal no puede hacer suspensión laboral. Así que la respuesta es no, no se puede. Ok. Tatiana consulta, dice, un trabajador que está con suspensión laboral y se enferma, ¿la AFC paga la licencia médica o es la ISAPRE o FONASA? No, en este caso la paga la, la ISAPRE, ¿ya? Porque es una licencia médica. Así que la respuesta es la ISAPRE. Ok. Pedro consulta, dice, si tengo un trabajador con licencia médica, ¿puedo suscribir un pacto de suspensión? No, la ley es súper clara en decir que cuando un trabajador se encuentra en licencia médica, no se puede firmar un pacto de suspensión. Ahora, las licencias médicas en general eh, no tienen fuero, por supuesto, pero si lo vemos, normalmente las personas que tienen licencia médica incluso no pueden ser despedidas. Entonces, normalmente el trabajador que tiene una licencia médica goza con un cierto fuero implícito, por decirlo de una forma, ¿ya? Así que no, no puede ser suspendido. Ok. Dice, aquí consultan, dice, esa ley del cáncer que mencionaron, ¿cuándo creen ustedes, cuándo estiman que estará lista? La verdad, por decirlo en palabras simples, está en pañales, porque hay una discusión entre el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y obviamente el Congreso, porque un fuero de un año no es lo mismo a un fuero de 5 años. Entonces, eso está en discusión y la verdad que las leyes, sobre todo ahora, han salido más rápidas las que se necesitaban urgente y las demás esperemos que no duerman tanto en el Congreso, pero no tenemos idea cuándo podría salir, la verdad. Muy bien. Claudia tiene aquí también, nos escribe, dice, si un trabajador está usando el beneficio del postnatal de emergencia, ¿su fuero maternal empieza cuando este postnatal de emergencia termine? No, eso no ha cambiado. Las etapas son prenatal, postnatal, postnatal parental, postnatal de emergencia. El postnatal parental y el postnatal de emergencia están dentro del fuero maternal, están dentro del plazo, porque el plazo sigue siendo una vez que termina el postnatal, ¿ok? Cualquier cosa que suceda, a menos que tenga una ampliación de ese postnatal por alguna licencia que está establecida por ley,
comienza a regir una vez que termina el postnatal. Eso no ha cambiado en nada. Ok. Ya, las últimas dos consultas, Jenny. Dice, ¿Mm? la matriz de riesgo que ustedes mostraron, ¿será fiscalizada? ¿Por quién? ¿Por la mutual o por la Dirección del Trabajo? Bueno, todo lo que es fiscalización de lo que uno establece en el contrato de trabajo, lo sigue teniendo la Dirección del Trabajo, ¿ya? Ahora, las mutuales están facultadas para que ustedes al enviar la matriz de riesgo, la mutual le haga los comentarios de las condiciones que no se están cumpliendo de seguridad y de salud para el trabajador y el empleador pueda tomar las medidas preventivas y correctivas respecto a eso, ¿ok? Recuerden que si la persona está en su casa y tuvo un accidente, la mutual va a revisar de qué se trata el accidente, porque si el accidente, por ejemplo, le dio más que accidente enfermedad, un lumbago, y el lumbago porque la silla que tenía no era la correspondiente, la mutual que va a decir, no me corresponde pagarlo a mí, le corresponde a pagarlo al ISAPRE porque es una licencia normal. Ahora, si la persona se puso, por ejemplo, a cocinar y se cortó un dedo, eso ya no es enfermedad tampoco laboral. Entonces, de cierta manera, la mutual también está fiscalizando que las condiciones se cumplan, pero siempre va a ser la Dirección del Trabajo el que lleve obviamente la batuta. Y recuerden también que para el empleador puede dar al ISL o a la mutual que sea fiscalizado el trabajador, ¿ya? Para verificar que realmente tiene todas las condiciones necesarias que está pidiendo el reglamento de acuerdo a la ley. Y también la Dirección del Trabajo también podría ir a fiscalizar al trabajador, pero la Dirección del Trabajo obviamente va a avisar al empleador y debe haber una autorización del trabajador para que la Dirección del Trabajo pueda llegar a fiscalizar. Muy bien. La última consulta la realiza Sandra. Dice, ¿qué pasa si un trabajador quiere hacer uso del beneficio de la ley de crianza protegida y no tiene ningún documento que certifique que el jardín infantil está cerrado? Bueno, hoy en día es más fácil porque hoy en día están las salacunas, jardines, colegios en sí, están cerrados por acto o declaración del gobierno, por lo tanto hoy en día el certificado eh, no es necesario. Pero el gobierno levante esa restricción, digamos, la persona tiene que sí o sí tener un certificado. Ahora, la verdad es que todo va a depender de las relaciones laborales entre trabajador y empleador, porque recuerden que siempre todo es de mutuo acuerdo. Por lo tanto, hay que conversarlo. Si no tiene el certificado, la verdad que lo que resta es conversarlo con el trabajador y ver qué se hace, ¿no? Pero lo importante es que se actúe de buena fe, siempre. Muchas gracias, Jenny. Bueno, de esta manera estamos dando por finalizado este webinar. Nuestra intención ha sido que pudieran tener más información y claridad respecto a lo que son las nuevas disposiciones laborales y su adecuada aplicación en sus respectivas empresas. Comentarle además que la grabación de este webinar se la haremos llegar a cada uno de ustedes durante la tarde de hoy y que también vamos a dejar abierto durante los próximos 10 minutos aproximadamente la sección de preguntas y respuestas por consultas que sigan surgiendo y podamos responderlas. Por nuestra parte, y a nombre de Soplan, agradecer a Jenny y a todos ustedes por acompañarnos en esta reunión. Que tengan una muy buena tarde y esperamos vernos muy pronto con otros temas de interés. Muchas gracias. Tengan buena tarde. Adiós.